Pero como ha podido observar, ya esos aspectos son considerados, aunque nunca han dejado de ser considerados en la planificación curricular, pero ya le ponen mayor énfasis. Quienes han ido avanzando en su trabajo podrán dar cuenta de eso, ¿no? El siguiente, por favor. César Cole es el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que guían el proceso de enseñanza aprendizaje. Muy bien. Aquí no hay mucha diferencia. Eh, Vamos a hablar sobre los elementos que son parte de los diferentes conceptos. Utilizan algunas categorías similares. Por ejemplo, objetivos está en todos los conceptos que se presentan, están los objetivos, ¿no? Aún haciendo, según la teoría por objetivos, la conductista, em, en educación, por favor. Entonces, según la teoría por objetivos, hacíamos más énfasis en los contenidos y no así en estos otros elementos que hace referencia a Stenhouse, ¿no? Jimena Sacristán, por favor. ¿Alguien me ayuda con la lectura? Excelencia. Sí, 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 le adelante, cito. por favor. Es el eslabón entre la cultura y la sociedad exterior a la escuela y la educación, entre el conocimiento o la cultura heredados y el aprendizaje de los alumnos, entre la teoría y la práctica posible. Dadas unas determinadas condiciones, implica la selección cultural organizada para la enseñanza, donde se reflejan valores, conocimientos y habilidades que una sociedad considera fundamentales. Jimena Sacristán es un español que ha aportado mucho a la construcción del concepto de las competencias y el currículum por competencias y una crítica a los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Como pueden observar, al igual que Lawrence, hace referencia a la cultura y a la sociedad, ¿no? Pero él también, cuando dice cultura heredados, refiere a estos aspectos socioantropológicos, culturales, ¿no? Estos aspectos culturales que vienen que datan ya de tiempos anteriores, ¿no? Entonces, Jimeno concibe al currículum como aquel mecanismo que nos va a permitir a nosotros construir y, y desarrollar, poder realizar esa vinculación entre la teoría y la práctica. Ya. En 10 minutos creo cierra esto. Por favor, van a volver a ingresar al mismo enlace. ¿Ya? Ya. Ahora hablemos sobre el currículum, el concepto del currículum basado en el enfoque por competencias. Este se centra en el desarrollo integral del estudiante, combinando conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Algunas definiciones clave de este enfoque basado en competencias son planteadas por estos autores. Sabalza y Tobón, sobre todo, han influido mucho en, en esta construcción de la educación o del currículum basado en competencias. Y como habíamos hablado inicialmente, esto tiene un recorrido histórico, ¿no? Las instancias educativas de Europa, sobre todo en Europa,
han contribuido también, ¿no? En esta construcción de la conceptualización de la competencia y también del currículum basado en competencias. Ya. Sabalza y Arnaud plantean que el currículo basado en competencias es aquel que prioriza la aplicación del conocimiento en situaciones reales, integrando saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales. Aquí está hablando de tres saberes, ¿no? Sin embargo, habíamos hecho referencia que la UNESCO nos plantea cuatro saberes, ¿no? A tomarlo en cuenta. Tobón, por su parte, em, plantea que el currículum debe estructurarse en función de problemas y desafíos del mundo real, promoviendo el aprendizaje significativo y la autonomía, es decir, el autoaprendizaje, porque dado el contingente casi desmedido de acceso a la información que tenemos actualmente, entonces el docente prácticamente se vería rebasado por toda esta información. No podríamos saberlo todo nosotros. Eso en este contexto de sociedad del conocimiento es imposible. Por eso es que nosotros como docentes debemos ir desarrollando competencias que vayan a ser más bien orientadoras y de acompañamiento em, al estudiante, ¿no? Y cuando dices orientadora, no es que le dices anda por aquí el camino, sino que les das los elementos básicos, generales, ¿no? Y como cada vez se va investigando más y se van descubriendo más cosas, entonces nuestra función eh, básicamente se centra en eso, ¿no? En poder orientar, en poder estar atentos a todos estos avances y estos descubrimientos que se van realizando, ¿no? Por su parte, Perrin-Notes eh, plantea que el currículum, la planificación del currículum por competencia implica la movilización de conocimientos de contextos específicos más allá de la simple memorización de contenidos. Todos hacen referencia a situaciones reales, al mundo real, a la demanda del contexto, no solo nacional, sino también internacional, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los tipos de currículums. Esto es súper antiguo para quienes son parte de, de ciencias de la educación o han estado o se han formado en la normal. Seguro que lo conocen, pero vamos a repasar para quienes no hemos estado en esos espacios, ¿no? Hablamos de 5 tipos de currículum. El currículum oficial, que es aquel documento institucional y formal donde se establecen las bases para la programación de los contenidos, de las metodologías que nosotros como docentes elaboramos para dar en clases, ¿ya? El currículum oficial establecido de manera institucional. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos acceso a los documentos del Sistema Universitario Boliviano y de la CV, este es un currículum oficial, pero por encima de eso está la Avelino Signani, ¿no? Entonces hay un currículum oficial que nos va a orientar nuestra planificación y nuestro quehacer como docentes, ¿no? Y alcanza desde el nivel nacional, nivel institucional y nivel, porque una cosa es la CV y otra cosa es la UPEA, digamos, o las unidades académicas que también van a estar orientadas, ¿no? En todos esos niveles van a estar orientadas por este currículum oficial, ese documento al cual nosotros tenemos acceso donde están los contenidos, están
las corrientes epistemológicas, ¿no? Los fundamentos epistemológicos pedagógicos, ¿no? Esas características generales de cada unidad académica. Entonces, ese documento nos muestra el currículum oficial, ¿no? Ahora, el currículum operacional va a hacer referencia al contenido, a los medios, recursos, métodos, procedimientos y evaluación que el profesor realiza de manera efectiva. Em, en la tarea, si no me equivoco, el punto 4 o el 3.4 o el punto 4 es el donde tienen que desarrollar ustedes su asignatura, ¿no ve? Y ahí hoy vamos a llevar sobre cómo deben plantear la competencia para el desarrollo de su asignatura. Va a ser un avance porque más adelante en los siguientes módulos ustedes van a llevar ese trabajo, les puede servir como base para que ustedes más adelante puedan desarrollar la, la didáctica y la evaluación por competencias, que son otros módulos ya, ¿no? Que tienen sus propias unidades. Entonces, el currículum operacional va a ser esa planificación de asignatura que nosotros realizamos en el contexto universitario, ¿ya? El currículum oculto, ¿alguien me puede hacer referencia a esto? ¿Tiene alguien alguna idea a qué hace referencia el currículum oculto? Tenemos 2 minutos más. A ver, me voy a fijar si están los colegas de la normal o de ciencias de la educación. Agradecería su colaboración. Teófilo, ¿está? Ariel, Wilmer, Lenny. ¿Me están escuchando o...? Sí, Lisa se escucha. Ah, bien, gracias. No están. Lenny, Lenny, ¿estás? O alguien haya escuchado sobre el currículum oculto. ¿Han escuchado sobre este concepto, currículum oculto? Ya. Siendo un concepto nuevo, entonces, el currículum oculto hace referencia a aquellas tendencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje que no son reconocidas explícitamente ni institucionalmente. ¿Ya? En este tipo de currículo tiene que ver con las actitudes que nosotros tenemos como docentes y operan de manera activa e implícita. ¿Ya? Eh, Está muy relacionado este currículum oculto con los factores axiológicos